La primera vez que supe que algo no cuadraba fue cuando vi a mi mujer salir de un hotel con un vestido distinto al que llevaba por la mañana. No fue una coincidencia. No fue que pasaba por allí de casualidad. Yo la seguía. Ese día pedí la tarde libre en el trabajo, inventé una avería inexistente en una oficina del centro, y me pasé 3 horas metido en el coche con el aire apagado, mirando la puerta giratoria de ese maldito hotel en la avenida de La Palmera. Lucía. Mi mujer. Maestra de primaria. Fiel, tranquila, rutinaria. Siempre con su moño recogido y sus zapatos planos. O eso pensaba yo. La vi entrar a las 17:18. Ni siquiera se tapó la cara. Llevaba una bolsa de Zara y la misma chaqueta de siempre. Hasta entonces, podía decirme a mí mismo que estaba paranoico. Que tal vez se reunía con alguna amiga. Que no era lo que parecía. Pero cuando salió a las 19:42, ya no llevaba la misma ropa. Salió con un vestido rojo ajustado, tacones, y el pelo suelto. Ni siquiera era su estilo. Caminaba como otra mujer, como alguien que estaba disfrutando de un papel que no era el suyo. Como si se hubiese quitado el disfraz de madre, esposa y profesora, para convertirse en otra cosa. Ahí supe que algo se había roto. No porque sospechara. ¿Por qué lo vi? Porque ella salió sonriendo. Sonriendo como hace años no me sonreía a mí. No tenía pruebas de con quién estuvo. No vi a nadie más salir con ella. Pero no hacía falta. El cambio de ropa. La expresión. La ligereza con la que caminaba. Ese día, Lucía no salió del hotel. Salió de nuestro matrimonio. Solo que todavía no lo sabía. Y yo, en ese momento, tampoco sabía hasta dónde llegaría para entender qué estaba pasando. Ni lo que sería capaz de hacer cuando descubriera la verdad. Me fui del hotel sin arrancar el coche durante media hora. No tenía frío, no tenía calor, no tenía hambre, no tenía nada. Solo una especie de vacío molesto en el pecho que no sabía si era rabia, tristeza o las dos cosas juntas. En el retrovisor me vi la cara y no me reconocí. Parecía un tipo que acababa de recibir una paliza, pero sin marcas visibles. Cuando finalmente encendí el coche, no puse música ni nada. Conduje hasta casa como un autómata, sin pensar, sin mirar a nadie, sin saber muy bien qué hacer con toda esa información. Lucía llegaría 2 horas más tarde. Y cuando entró por la puerta, traía la misma chaqueta con la que había entrado al hotel. Eso fue lo que más me jodió. Que se había molestado en cambiarse de ropa para engañar, pero se había puesto la misma chaqueta de antes como si nada. Como si pudiera disfrazar la infidelidad con un abrigo encima. Cenamos los 3 en silencio, porque nuestra hija Carla estaba allí y no podía explotar. No podía ni siquiera mirar a Lucía demasiado tiempo sin sentir ganas de levantar la mesa de una patada. Ella hablaba poco, como de costumbre últimamente. Comentó algo del colegio, de que los niños estaban insoportables y que una madre se había quejado porque su hijo no salía en las fotos de la excursión. Lo de siempre. Yo asentía, sin escuchar. Me limité a fregar los platos cuando terminaron, mientras ella metía a Carla en la cama. Luego se sentó en el sofá con el portátil encima, revisando unas fichas o al menos fingiendo que lo hacía. Yo me quedé en la cocina, con una cerveza en la mano, sin abrirla. La miraba desde la puerta. La odié un poco en ese momento. No por lo que había hecho, sino por lo tranquila que parecía. Como si nada. Como si no hubiera estado hacía apenas 3 horas con otro tío en una habitación de hotel. La primera noche dormí mal. La segunda peor. A la tercera, decidí que no me bastaba con saber que me engañaba. Necesitaba saber con quién. ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaba esto?
No podía soportar la idea de vivir con una mentira sin forma. Me levanté antes que ella, simulé estar arreglando el router para el wifi y aproveché para instalarle una aplicación en su portátil. Nada del otro mundo, algo que simplemente me dejara ver sus correos y contraseñas. A las 2 horas, tenía acceso a casi todo. Su correo, sus redes, incluso el calendario de Google que tenía sincronizado con el móvil. Todo muy limpio, muy ordenado, muy lucía. Pero en un apartado oculto de Gmail, encontré algo. Había correos eliminados, muchos. Pero el sistema los archivaba antes de borrarlos del todo, y ahí estaban. Todos los mensajes iban dirigidos a una dirección que empezaba con Cecilia, B, pero en realidad pertenecía a un tipo llamado Sergio. Lo descubrí porque uno de los correos tenía un archivo adjunto con un ticket de AVE a nombre de él. Uno de los mensajes decía, estoy deseando repetir lo del viernes. No dejo de pensar en tu risa en la habitación. La forma en que me abrazaste después. Todo. Firmado con una S seca y directa. Mi estómago se revolvió. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no había duda alguna. En otro correo, ella le decía que se sentía viva con él, que le hacía recordar quién era antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de ser lo que sea que era conmigo. Lo nuestro no es solo sexo, decía. Es sentir que existo otra vez. No sé cuántos mensajes leí, tal vez 30, tal vez más. Algunos eran del año pasado. Llevaban más de 9 meses viéndose. En hoteles, en pisos alquilados por horas, incluso en su coche. Se mandaban horarios, claves, códigos de entrada. Todo muy bien planeado. Muy limpio. Muy discreto. Apagué el ordenador con los dedos temblando. Me senté en la silla de la cocina y estuve ahí más de 1 hora. Pensaba en Carla. En su último dibujo, donde había hecho un corazón con su madre y conmigo dentro. Pensaba en todas las veces que yo había salido a trabajar mientras Lucía se quedaba en casa. En todos los viernes que me decía que iba a cenar con amigas del colegio. En los cumpleaños que organizamos juntos. En el maldito viaje a Asturias que hicimos los 3 el verano pasado. Una semana antes de uno de sus encuentros con Sergio. Esa noche no dormí. Solo la observé. Se metió en la cama como siempre, en pijama largo, con crema en la cara, el pelo recogido, leyendo un libro durante 15 minutos antes de apagar la luz. Cuando lo hizo, giró la cabeza hacia mí y dijo, ¿estás bien? Estás muy callado últimamente. No respondí. No podía. Solo cerré los ojos, aunque no dormí nada. Escuché su respiración tranquila y me pregunté cómo alguien podía actuar así. ¿Cómo podía ser tan buena actriz? Cómo no se le escapaba ni un gesto, ni una mirada, ni una palabra. Yo me estaba muriendo por dentro y ella preguntaba si estaba bien como quien pregunta si falta leche en la nevera. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho. Fui hasta su colegio. Me quedé en el coche, a 1 manzana de distancia. No tenía un plan, solo necesitaba verla entrar y salir. Confirmar que no era una pesadilla. Cuando salió, no estaba sola. Caminaba con otro profesor. Alto, bien vestido, barba perfectamente recortada. Él le dijo algo y ella se rió. Esa risa. Esa misma que él había mencionado en el correo. Esa maldita risa. Y entonces supe quién era Sergio. Y lo que tenía que hacer. Esperé hasta el viernes siguiente. No por cobardía, sino porque necesitaba prepararme, entender cómo hacerlo sin perder el control. Quería que cada palabra pesara, que no pudiera escaparse con una excusa barata ni con una actuación como las que venía dando desde hace meses. La noche anterior me costó dormir. Ensayé en silencio lo que iba a decir, las preguntas que le haría, los huecos que no pensaba dejarle.
Y no porque buscara una confesión, sino porque quería verla en apuros, sin espacio para inventos, sin margen para negarlo todo. No le iba a dar el gusto de una escena dramática, pero tampoco pensaba dejarla salir ilesa. Cuando llegó del trabajo, supe que no tenía ninguna cita con Sergio. Lo había revisado todo. Ese día no se verían. Así que no tendría ninguna coartada, ningún cambio de ropa, ninguna sonrisa salida del hotel. Solo estaría ella, frente a mí, sin escapatoria. Mientras preparaba la cena, le dije que necesitábamos hablar. No usé tono agresivo ni levanté la voz, simplemente lo dije con firmeza. Me miró con cierta sorpresa, pero asintió sin hacer preguntas. Comimos en silencio, y cuando terminamos de recoger, nos sentamos en el salón. Carla ya estaba en su habitación, con los auriculares puestos. Cerré la puerta del salón y me senté frente a ella. Tenía las manos cruzadas sobre las piernas, la espalda recta, y me miraba esperando. Le pregunté directamente, ¿quién es Sergio? Tardó exactamente 3 segundos en reaccionar. Primero su cara se tensó, luego intentó fingir que no sabía de qué hablaba, pero la expresión de los ojos la traicionó. ¿Sergio? No sé quién, empezó a decir, pero la corté. El profesor del colegio. El que te manda correos desde una cuenta con nombre falso. El que te escribe que te hace sentir viva. El que te abraza en hoteles de La Palmera los viernes por la tarde. Lucía se quedó en silencio, completamente quieta. Entonces bajó la mirada, como si estuviera eligiendo palabras. Yo no tenía ganas de escuchar un discurso. Quería la verdad. Sin adornos, sin rodeos, sin maquillaje. Le dije que lo sabía todo, que había leído sus correos, que la había seguido, que la vi salir del hotel con otra ropa. Entonces, como si de pronto se liberara de un peso, respiró hondo y empezó a hablar. No fue planeado. Empezó como una charla después del trabajo. Él me escuchaba, me preguntaba cosas, me hacía sentir que no era invisible. Que todavía había alguien que me miraba como antes. No interrumpí. No porque quisiera escuchar justificaciones, sino porque quería entender hasta qué punto había construido esa doble vida. Me habló de cómo se veían cada 2 semanas, de cómo se organizaban para no dejar rastros, de cómo inventaba salidas con amigas o reuniones del colegio. No parecía arrepentida, parecía agotada. Me miraba con una mezcla de tristeza y resignación, como si supiera que ese momento iba a llegar, pero lo hubiera empujado lo más lejos posible. Cuando terminó, no dije nada durante un buen rato. Solo la observé. Ahí sentada, sin lágrimas, sin súplicas, sin escándalo. Como si ya estuviera preparada para lo que venía después. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo. Me dijo que no. Que tenía miedo. Que no quería perder lo que teníamos en casa. Que quería las 2 cosas. La seguridad de nuestro hogar y la emoción de lo otro. Le pregunté si alguna vez pensó en dejarme. No, dijo, sin dudar. Nunca fue sobre ti. Fue sobre mí. Esa frase me tocó una fibra que no sabía que existía. La odié más por eso que por la infidelidad. Porque me borró de la ecuación, como si no fuera parte de nada, como si nuestra vida juntos fuera solo un decorado para su crisis personal. Como si no importara todo lo que habíamos construido. Le pregunté si lo amaba. Dudó. Luego dijo, no lo sé. No lo sé todavía. Esa respuesta me heló. No la certeza de un sí, sino la posibilidad de que aún estuviera decidiendo. Como si yo fuera un mueble más del salón que podía cambiar cuando encontrara uno más cómodo. Entonces me levanté. Le dije que iba a dormir en el sofá esa noche. Que necesitaba espacio. Que no íbamos a hablar más hasta que yo lo decidiera. No gritó, no discutió, no pidió perdón.
Solo asintió y subió las escaleras. Esa noche no dormí nada. Escuchaba cada sonido de la casa como si fuera un recordatorio de lo que ya no existía. A las 3 de la mañana fui a la cocina a beber algo y desde la escalera escuché que lloraba. No me importó. No subí. No tenía ningún interés en consolarla. No después de todo lo que escuché. A la mañana siguiente, Carla me preguntó por qué dormí en el sofá. Le dije que tenía insomnio. Me miró raro, pero no dijo nada más. Lucía bajó con los ojos hinchados, pero sin maquillaje ni peinado. Desayunamos en silencio. Y yo solo pensaba en una cosa, que la conversación no era el final. Solo había sido el principio. Ahora venía la parte que de verdad me interesaba. La que me correspondía a mí. Porque ya había escuchado suficiente. Ahora era mi turno. El lunes siguiente no fui a trabajar. Apagué el móvil a propósito y me encerré en el cuarto de la plancha, que era lo más parecido a una oficina improvisada. Pasé todo el día ahí, en silencio, con el portátil delante y una libreta donde empecé a escribir lo que necesitaba hacer. No estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero sí sabía que no podía quedarme cruzado de brazos. No me servía la conversación que habíamos tenido. No me servía que ahora ella anduviera con la cabeza agachada por la casa y preparara la cena sin decir una palabra. Yo no quería reconciliación, tampoco lágrimas ni culpa. Quería hacerle entender lo que había roto, y la única forma que encontré fue sencilla, ponerle un espejo delante y mostrarle lo que había hecho sin decírselo. Que lo viviera. Que lo sintiera. No tenía intención de engañarla, eso era rebajarme al mismo nivel, pero sí tenía algo más efectivo en mente. Empecé por llamar a Sergio, desde un número oculto, mientras él estaba en horario de trabajo. Me contestó con voz educada, como si no tuviera ni idea de quién era yo, así que fui directo. Le dije que era el marido de Lucía y que sabía perfectamente todo lo que había estado ocurriendo entre ellos. Al principio guardó silencio, luego intentó negarlo, después colgó. Lo volví a llamar 3 veces más y no contestó. No me importaba. Lo que quería ya lo había conseguido, que supiera que estaba en el punto de mira. Después imprimí varias capturas de pantalla de los correos entre ellos. No los más vulgares, sino los que lo dejaban claro, fechas, lugares, referencias, frases clave. Todo lo que alguien necesitaba para saber que no se trataba de una amistad ni de un simple malentendido. Los metí en un sobre sin remitente y lo llevé directamente al colegio donde trabajaba él. En la recepción, dije que era documentación importante para Sergio y lo entregué con una sonrisa. No preguntaron nada. Me fui de allí con la calma de alguien que está dejando piezas en su sitio. Esa tarde esperé en casa como si fuera un día más. Cuando Lucía llegó, la saludé con normalidad, le pregunté cómo había ido el día y hasta le serví un café. Ella estaba desconcertada, pero no dijo nada. Mientras merendábamos, le dije que había estado pensando y que tenía razón, que tal vez lo nuestro había entrado en una etapa diferente y que era lógico que buscara nuevas emociones. No estoy justificando nada, le dije, pero te entiendo. Tú también mereces sentirte viva. Me miró con una mezcla de miedo y sorpresa. Pensó que me estaba rindiendo, que iba a dejarlo pasar, que todo acabaría en una charla de pareja y terapia matrimonial. No sabía que ya había comenzado otra cosa. Yo no buscaba reconciliación. Buscaba equilibrio. Al día siguiente hice lo mismo con el director del colegio. Otro sobre. Esta vez con una pequeña carta anónima, uno de sus profesores mantiene relaciones con una compañera de trabajo en horario laboral y en instalaciones públicas. Le adjunto pruebas. Y lo firmé como cualquier ciudadano preocupado. No necesitaba más. El sistema se encargaría del resto. No sabía si les harían una advertencia, una sanción o una simple conversación,
pero ya no podrían seguir como si nada. Esa burbuja que habían creado se había pinchado. Y ellos no lo sabían aún, pero yo había acabado con todo sin levantar la voz, sin ensuciarme, sin dramatismos. Esa noche Lucía estuvo inquieta. Se notaba que algo pasaba. No me miraba a los ojos, apenas comía y daba vueltas por la casa con cualquier excusa. A medianoche me levanté al baño y la vi sentada en el pasillo, mirando su móvil sin tocarlo. No dije nada. Solo pasé de largo. El golpe aún no había llegado del todo. Pero lo haría. El jueves por la tarde, mientras estaba en el supermercado, me llamó su hermana. Quería saber si todo estaba bien, porque Lucía había estado muy rara en los últimos días. No dormía bien, apenas hablaba y había cancelado una comida familiar sin dar explicaciones. Le dije que todo estaba bien, que estábamos pasando por una etapa difícil, pero que prefería no entrar en detalles. Sabía que esa llamada se repetiría. Y que Lucía empezaría a sentir el efecto de lo que había hecho. Porque lo que pasa cuando alguien rompe algo en silencio, sin testigos, es que cree que puede controlarlo todo. Pero cuando la verdad empieza a colarse por las grietas, lo destruye todo sin que puedas frenarlo. El viernes, como si fuera un símbolo, ella no fue al colegio. Se quedó en casa, encerrada en la habitación, sin decir nada. Fingí no darme cuenta. Jugué con Carla en el salón, vi la tele, cociné como si todo fuera normal. Pero ella no apareció. No dijo una palabra. El daño ya estaba hecho. No por mis sobres, no por mi estrategia, sino porque por primera vez entendía que ya no tenía el control de nada. Que su historia paralela se había acabado y que el mundo no se iba a reorganizar para que todo encajara de nuevo. Cuando por fin salió del cuarto, tenía el rostro pálido y la mirada perdida. Me pidió hablar. Asentí. Nos sentamos en la cocina. Me preguntó si había hecho algo. No respondí. Me miró con los ojos cargados de lágrimas. Dijo que Sergio había recibido algo en el colegio, que el director había sido informado, que todo se había desmoronado. ¿Fuiste tú?, preguntó. Y le contesté con una frase que ya tenía preparada: yo no necesito mentir para recuperar el equilibrio. No dijo nada más. Bajó la cabeza. Ya no quedaba nada que decir. No grité. No rompí cosas. No busqué venganza con sangre. Solo desmonté su castillo de cartas con las mismas herramientas que ella había usado: silencio, discreción y planificación. Porque no hay golpe más fuerte que el que llega cuando ya no hay manera de esconderse. El fin de semana pasó sin que apenas cruzáramos palabra. Cada uno en su rincón, intentando no cruzarse en la mirada del otro, como si evitar no sirviera de algo a esa altura. Carla preguntó un par de veces si pasaba algo, y Lucía respondió con ese tono neutro que usaba cuando no quería decir la verdad pero tampoco mentir del todo. Nada, cariño, solo estamos cansados. Yo asentía, sin añadir nada. No quería que mi hija cargara con lo que no le correspondía, pero sabía que dentro de poco tendríamos que decirle algo. El ambiente en casa era como caminar por un pasillo estrecho lleno de cristales en el suelo, cada paso era incómodo, y nadie quería ser el primero en romper el silencio. La noche del domingo, mientras Carla dormía, Lucía se sentó en el sofá, frente a mí, sin necesidad de que yo dijera nada. Tenía el rostro agotado, los ojos apagados, las manos juntas como si tratara de sujetar algo invisible que se le escapaba. Estuvo así un rato, mirándome sin decir nada. Después habló. Ya lo sé todo. Sé lo de los sobres. Me lo dijo el director. También me llamó Sergio. Le han abierto expediente. Me pidió que no lo volviera a contactar. Hizo una pausa, buscando alguna reacción por mi parte, pero no dije nada. Esperó unos segundos y continuó. No voy a preguntar por qué lo hiciste.
Lo entiendo. Aunque no lo diga, lo entiendo. Volvió a mirarme. Pero necesito saber qué quieres hacer ahora. Si vamos a separarnos. Si te vas a ir. Si quieres que me vaya yo. O si hay algo que salvar. No respondí de inmediato. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, y respiré hondo. Tenía tantas cosas acumuladas que cualquier palabra podía parecer insuficiente. Pero lo intenté. Le dije que lo que más me dolía no era que se hubiera acostado con otro, sino que me hubiera quitado el derecho a saber que nuestra vida no era lo que parecía. Le dije que me trató como a un espectador más en su teatro personal, que me dejó fuera de su crisis, de sus dudas, de sus ganas de sentirse viva, y que yo no tuve ni la oportunidad de intentarlo. Que no me incluyó ni siquiera como problema, mucho menos como parte de la solución. Le dije que durante meses fingió que todo estaba bien, que me miraba a los ojos sabiendo que tenía un secreto detrás, y que eso era lo que no iba a perdonar. Ella no interrumpió, solo escuchó. No lloraba, pero se notaba que le dolía cada palabra. Cuando terminé, bajó la mirada y dijo que tenía razón. Que no había pensado en mí porque no quería pensar en lo que podía perder. Que era más fácil dividir su vida en dos mundos que enfrentarse a la posibilidad de que uno de ellos se rompiera. Dijo que al principio se sintió mal, pero que después se convenció de que podía controlarlo, que no me haría daño si yo no me enteraba, que lo suyo con Sergio era algo aparte. Una tontería, dijo. Algo que no iba a durar. Pero duró, y me atravesó como una lanza. Le pregunté si todavía sentía algo por él. Me respondió que no. Que lo había idealizado, que confundió atención con afecto, deseo con conexión, y que ahora lo veía todo con una claridad brutal. No me enamoré de él, dijo, me enamoré de la idea de volver a sentirme deseada. Pero no era real. No había nada allí. Le pregunté entonces si quería seguir conmigo porque me quería o porque tenía miedo de perder la estabilidad. Tardó en responder, pero lo hizo. Ambas cosas, dijo, sin adornos. Te quiero. A mi manera. Y tengo miedo. No quiero que esto acabe, pero tampoco puedo pedirte que lo arreglemos si tú no puedes perdonar. La conversación siguió durante horas. Hablamos como no lo habíamos hecho en años. Sobre nuestra relación, sobre los silencios, sobre el desgaste que nunca supimos enfrentar. Reconocí que yo también me había apartado sin darme cuenta, que había asumido que todo estaba bien porque funcionaba en la superficie, que no había estado atento a los pequeños cambios. Pero también dejé claro que nada de eso justificaba una traición. Ella lo aceptó, sin intentar culparme, sin buscar excusas. Fue la primera vez que sentí que hablábamos desde el mismo nivel, sin máscaras, sin defensas. Le dije que necesitaba tiempo. Que no podía prometerle nada. Que no sabía si iba a perdonarla o si eso era siquiera posible. Pero que no iba a tomar decisiones apresuradas. Que antes de destruir todo definitivamente, quería asegurarme de que no lo estaba haciendo solo por orgullo. Le pedí que durmiera en la habitación de Carla durante unos días. Que necesitaba espacio para pensar. Aceptó sin discutir, como si esperara que esa fuera la única opción. Esa noche me quedé solo en la cama, sin poder dormir, pensando en todo lo que habíamos dicho. No sentía alivio. Tampoco sentía rabia. Solo un cansancio brutal. Como si hubiera corrido una maratón sin haberme preparado. Por primera vez en días, no me sentía vengativo. Solo vacío. Como si todas las emociones fuertes hubieran salido y ahora solo quedara el silencio de después. No sabía si ese silencio era el comienzo de algo nuevo o el final definitivo. Pero necesitaba habitarlo un tiempo antes de decidir. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio de resistencia emocional que no sabía que podía soportar.
Dormíamos en cuartos separados, no hablábamos más de lo necesario, y tratábamos de mantener una rutina estable para que Carla no notara el terremoto silencioso que sacudía nuestra casa. Ella se limitaba a observar, como hacen los niños cuando intuyen que algo está mal pero nadie se lo explica. La rutina diaria seguía, pero todo lo que tenía vida antes ahora estaba muerto por dentro. Yo iba al trabajo, volvía, cocinaba, cenábamos juntos sin cruzar más de 4 frases, y cada uno se iba a su rincón. A veces, en mitad de la noche, la escuchaba llorar bajito. Otras veces me encontraba deseando no escuchar nada. Me dije a mí mismo que no tenía prisa, que podía esperar, que lo importante era no tomar decisiones desde el impulso. Pero la verdad era que no sabía qué estaba esperando. No había final feliz posible. Solo diferentes versiones de una derrota. Una noche, cuando Carla ya dormía, ella entró al salón sin avisar. Yo estaba viendo una película cualquiera solo para tener algo de ruido de fondo. Se sentó en el borde del sofá y me miró. ¿Tienes ya una decisión?, preguntó sin rodeos. Apagué la tele sin contestar, me quedé mirándola unos segundos, y finalmente le respondí. Sí. Le pedí que no dijera nada más hasta que terminara de hablar. Le dije que después de todo lo que había pasado, después de haber vivido semanas con la tensión instalada entre nosotros como un mueble más, me había dado cuenta de algo fundamental. Que aunque en teoría podía perdonarla, aunque en teoría podía intentar reconstruir lo que teníamos, la verdad era que no quería hacerlo. Que no por rencor, no por venganza, no por castigo, sino porque algo en mí se había roto de forma definitiva. Le dije que durante años habíamos vivido una rutina tranquila, sin grandes altibajos, pero que eso no significaba que fuera amor. Que ahora lo veía claro. Que yo también me había acomodado, que yo también había dejado que nuestra relación se apagara sin hacer nada. Pero que la diferencia era que yo no había mentido, ni buscado fuera, ni traicionado. Que ella tomó una decisión por los dos sin preguntarme, y que yo ahora iba a tomar una por mí, con la misma firmeza. Ella asintió en silencio. No intentó convencerme. No discutió. Solo bajó la mirada, como aceptando una sentencia que ya conocía. «¿Vamos a decírselo a Carla juntos?», preguntó. Le dije que sí, que lo haríamos con cuidado, sin culpas, sin detalles innecesarios, pero sin mentiras. Que merecía saber la verdad básica, que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, pero que seguiríamos siendo sus padres. Ella aceptó. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que todo comenzó. No porque estuviera feliz. No porque sintiera alivio. Sino porque por fin había dejado de estar suspendido en el aire. A la semana siguiente firmamos los papeles de la separación. Yo encontré un pequeño piso de alquiler cerca del colegio de Carla, lo bastante modesto como para empezar de cero, pero con espacio suficiente para que ella pudiera quedarse conmigo algunos días. Dividimos los tiempos con sensatez, sin peleas. Decidimos no involucrar abogados mientras no hubiera disputas. Fue todo frío, limpio, administrativo. A veces me sorprendía lo fácil que era desmontar 12 años de matrimonio en media hora de papeles. El piso estaba vacío los primeros días, con muebles de segunda mano y cajas sin abrir. Pero era mío. Me recordaba cada día lo que había pasado, y también lo que no iba a permitir que volviera a pasar. Carla tardó en asimilarlo, como era lógico. Nos hizo preguntas difíciles, nos miró con esa mezcla de decepción y tristeza que solo un niño puede mostrar sin filtros. Pero también fue fuerte. Más fuerte de lo que yo habría sido a su edad. Con el tiempo, se fue acostumbrando a la nueva dinámica. No le gustaba, pero la aceptaba. Yo me esforzaba porque los días conmigo fueran tranquilos, seguros, sin dramas. No le hablaba mal de su madre, no le daba explicaciones que no podía procesar. Solo me dedicaba a estar ahí, presente, atento,
constante. Con Lucía las cosas quedaron en un punto extraño. No éramos enemigos, pero tampoco amigos. A veces hablábamos por WhatsApp para coordinar cosas de Carla, otras veces nos encontrábamos en alguna reunión escolar y todo era educado, neutro, distante. La herida estaba ahí, latente, pero ninguno de los dos la tocaba. Ella no rehizo su vida de inmediato, y yo tampoco lo intenté. Necesitaba estar solo, recuperar mi centro, descubrir quién era sin ese rol de marido, sin esa casa, sin esa rutina. Lo que aprendí de todo esto no tiene nada que ver con el amor, ni con el dolor, ni con la traición. Lo que realmente me quedó grabado fue otra cosa, la importancia de no vivir con el piloto automático puesto. Durante años di por hecho que las cosas iban bien solo porque no iban mal. No presté atención a los detalles, no hice preguntas incómodas, no revisé lo que sentía. Y cuando ella se fue emocionalmente, yo no lo noté hasta que fue tarde. Nunca más voy a dejar que eso me pase. Ni en una relación, ni en ningún aspecto de mi vida. No me fui de esa historia como un héroe ni como una víctima. Me fui como un tipo que aprendió a las malas a defender su dignidad. Que entendió que no hay que esperar a que todo se hunda para tomar una decisión. Que el silencio también puede ser una forma de traición. Y que a veces la mejor venganza no es destruir al otro, sino reconstruirse a uno mismo con tanta calma que la otra persona entienda, sin que se lo digas, que ya no tiene lugar en tu vida. Ni siquiera como recuerdo.